Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Buenos días. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Escribió Jorge Luis Borges sobre esta serie de radio, Radio INA, que se titula Somos nuestra memoria. Espejo que está hecho ya pedacitos y que vamos a ir formando poco a poquito, platicando con la gente, teniendo un diálogo con los especialistas para ir medio armando a ver cómo se nos ve el rostro. Ese es el chiste. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de Sergio Hernández Galindo. Él es egresado del Colegio de México, donde se especializó en estudios japoneses. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre la inmigración japonesa a México y también a Latinoamérica. El tema de hoy es un temazo. Es José Ernesto Matsumoto, un hombre de más de 100 años de historia entre México y Japón. Bienvenido, Sergio, a este espacio del INA. No, pues muchas gracias a Radio INA y a ti en particular, Salvador, al que siempre pues fuiste mi director de estudios históricos. Cuando yo entré a la dirección él era, y pues he aprendido de ti y del INA muchas cosas. Muchas gracias. Fíjate, Sergio, que yo tengo mala memoria, pero algunas cosas se me quedan pegadas. Y una de ellas fue una frase de Javier Cercas, de una novela de él, que dice que hay cosas que están en nuestro mundo que alguien hizo, tomó una decisión, y esa decisión nos cambió la vida y nosotros no sabemos quién es. Entonces no sabemos a quién agradecerle. Yo camino por la Ciudad de México y veo muchos árboles. Estoy enfrente de la oficina del castillo de Chapultepec y hay una jacaranda preciosa que sembró Antonio Saborit cuando él era director de estudios históricos, y que después yo llevé un piecito de estudios históricos a Tlalpan, que ya también es un árbol hermoso. Abajo de esas jacarandas ahora hay un adorno importante de Nochebuenas. Caminamos por la ciudad y vemos árboles por todas partes. Es una ciudad que tiene una vegetación, hay una intención de tenerla verde y no sabemos de dónde viene. Después me hacen preguntas a mí y me dicen, oiga, es que los jardines del castillo de Chapultepec son los que puso Maximiliano. Y años después, leyéndote a ti, me entero que los jardines del castillo de Chapultepec en realidad los cuidaba Matsumoto, el padre de don José Ernesto Matsumoto. Entonces siempre estamos rodeados de estas cosas verdes, hermosas, y tenemos una idea totalmente distorsionada de dónde vienen. No creeríamos que el padre de José Ernesto Matsumoto es en realidad el que diseñó los jardines y cuidó los jardines que están en el castillo de Chapultepec en los años 20. Vamos a hablar de el padre de José Ernesto y sobre todo de José Ernesto. Empieza a platicarnos, Sergio. Bueno, hablar de Matsumoto, de José Ernesto, que es nieto de Tatsugoro, el primer migrante que llegó a México en 1896, y de su padre, que viene después de Japón en 1910, buscando a su padre, y bueno, se establecen aquí en la Ciudad de México. El abuelo de José Ernesto, Tatsugoro, conoce a Porfirio Díaz,
Es famoso Tatsugoro porque empieza a crear bonsáis, empieza a arreglar, a hacer arreglos florales, ikebana, y a eso se dedica. Entonces se entera Porfirio Díaz de él y lo llama para que se encargue de los arreglos florales del castillo de Chapultepec, y posteriormente, cuando llega su hijo en 1910, que se haga cargo de todo el arreglo de los jardines de Chapultepec. Entonces son esas historias que de pronto, como dice Salvador, nos llegan y de pronto no sabemos, y tenemos que armar un rompecabezas que nos permitan pues entender estas historias, como tú dices, de las jacarandas. Uh-huh. Las jacarandas también tienen una historia pues también muy interesante, porque durante la etapa ya posterior a la revolución, en la década de 1920, el presidente Pascual Ortiz Rubio le pide a la embajada japonesa en México que plante los cerezos. Uh-huh. El presidente pues conoce de que en Washington florecen los cerezos como si fuera en Japón de manera masiva durante el inicio de la primavera, y ese era su deseo. Le pide entonces a Tatsugoro y a la embajada que planten estos árboles cerezos aquí en la Ciudad de México para adornarla. Y Tatsugoro, siendo un especialista, un conocedor en jardines, sabe que el cerezo no se puede dar en México porque no hay una diferencia enorme del frío al calor cuando pueden florecer los cerezos, como sucede en Japón y como sucede en Washington. O sea, donde los inviernos son más fuertes. Sí, más intensos. Entonces le recomienda a Tatsugoro y al presidente que Tatsugoro es más bien el que le dice a la embajada japonesa en México y al presidente que no es viable plantar eso, pero que sí puede plantar jacarandas. Y las jacarandas, pues, que ya son nativas de alguna manera de América, vienen de África también, pero que ya en México ya existían. Lo que hace Tatsugoro y Sanshiro, el padre de José Ernesto, es crear en sus invernaderos estos pies de árbol para plantarlos y para embellecer la ciudad. Y así surgen las jacarandas en México, que hoy nos visitan cada marzo, y que la vemos inundando a la Ciudad de México gracias a estos inmigrantes. Y fíjate, una de las características de la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, es que en el periodo anterior, en marzo, en las semanas anteriores a la Semana Santa, se llenan de flores, y entonces es una ciudad que tiene el color de la flor de jacaranda. Y esas jacarandas las sembró Lázaro Cárdenas en Jiquilpan, inundó esa zona de Jiquilpan. Entonces, en este periodo primaveral, todo el paisaje dominante es el color de la flor de la jacaranda. Y cuando vas caminando hueles también esta sensación amielada de la flor de jacaranda, ¿no? Es un perfume. Bueno, se llena de abejas, y entonces esas abejas además llevan el polen a todos lados. Entonces es una cadena. Y entonces no sabemos lo tanto que debemos agradecerle a los Matsumoto por eso. Sí, sin duda. Cárdenas también conoció a la familia Matsumoto, porque se encargaba de los arreglos del castillo, y cuando se decide ir a Los Pinos, el general Cárdenas pues ya conocía a esta familia, que ya era pudiente. Esta familia ya vivía en la colonia Roma, que en ese entonces, durante el Porfiriato, era una colonia pues de gente acomodada, aristócratas, en fin, gente rica. Y aquí tenía Matsumoto sus invernaderos muy cerca de aquí donde estamos, de Córdoba, en la calle de Colima. Okay. Él tenía una enorme extensión, ahí vivía, y ahí tenía una florería que fue famosa durante muchos años, desde ese entonces hasta la década de los 60, 70, todavía conocemos la florería Matsumoto, donde la gente también muy rica iba a pedir pues sus arreglos florales. Se lo hizo a artistas importantes, por ejemplo el ramo de María Félix cuando se casa con
Jorge Negrete es elaborado en esta florería. En fin, son estas historias que nos permiten entender la importancia ahora que está tan grave la situación de los inmigrantes. Cierto. Los inmigrantes nos han enriquecido con su cultura, con las flores, en fin, de múltiples maneras. Vamos ahora a platicar un poco de nuestro personaje, que nace a mediados de 1923. Uh-huh. Es un hombre que tiene casi 102 años, ¿sí? Va a cumplir 103 años. Me platicabas que sigue siendo un hombre muy lúcido y es quien ha seguido esta tradición de floricultores, pero además dedicándose a otras cosas. Ya iremos platicando de eso, y amplía el espectro de los negocios y de la presencia del Japón en México a lo largo del siglo XX. Vamos empezando por el inicio. ¿Dónde nace? Y platícame un poco su infancia. Sí, bueno, ya comentábamos que los Matsumoto ya estaban plenamente integrados a la sociedad mexicana. El padre de José Ernesto Sanchiros decide naturalizarse mexicano. Su abuelo, como decíamos, se estableció desde Porfirio Díaz, y él entonces es un niño bien nacido en términos de que su familia era bastante rica. Uh-huh. Ya tenía invernaderos, tenía esa propiedad aquí y compraba terrenos para dedicarse de manera ampliada a la producción de plantas y de árboles. Uh-huh. Entonces nace en esa sociedad pudiente que contrasta con los inmigrantes en general, que eran muy pobres, los inmigrantes japoneses que llegan y que eran mineros, pescadores, agricultores, pequeños comerciantes. Sin embargo, debido a la profesión del abuelo de Tatsugoro, de José Ernesto Tatsugoro, es un inmigrante bastante rico. Okay. Y entonces nace en ese ambiente, en la colonia Roma, lleno de flores y de que la misma casa tenía, de la florería que ya estaba establecido. Es un inmigrante, en este sentido, hijo de inmigrantes, bastante afortunado en términos económicos. Entonces, bueno, él nace en ese ambiente. Su familia, pues como muchos japoneses y las mujeres de los inmigrantes japoneses, se dedican a trabajar. La madre de José Ernesto trabaja, atiende la florería, su abuela también. Entonces es él educado con su nana Angelita. Uh-huh. Él lo recuerda hoy muy bien, él la tiene muy presente porque es la que le educa en los primeros años de vida, uh-huh, que le enseña a hablar el español. Y como está con él prácticamente todo el tiempo, él no habla japonés en ese entonces, realmente habla español, y luego ya cuando inicia en la primaria se va a estudiar al colegio alemán muy cerca también ahí de su casa, donde estudia con el hijo de Pascual Ortiz Rubio. Entonces se hace muy amigo de él. Es el ambiente en el que se educa José Ernesto. Estamos hablando de los años de la posrevolución. Primero, después de ser gente tan cercana al corazón de Porfirio Díaz y al gusto de Porfirio Díaz, ¿qué pasa con ellos durante la revolución? ¿Qué pasa con sus florerías y con su negocio? Bueno, en realidad ellos no sufren a pesar de la revolución, porque siguen a cargo del castillo de Chapultepec. Después conoce, por cierto, al dictador Victoriano Huerta. Y él, en una de sus anécdotas, me cuenta a José Ernesto que su abuelo, al conocerlo, le da miedo. Uh-huh. Conocer a Victoriano, que de pronto ocupa la presidencia. Por ejemplo, él dice que era una persona que lo tenía que atender y pues así lo hace. Y posteriormente, con todos los presidentes, con Álvaro Obregón, con Plutarco Elías Calles, realmente pues en esa etapa difícil, ¿no?, de que vive la Ciudad de México, recuerdan ellos la decena trágica, en fin, pues tienen dificultades, pero se van adaptando, porque los jardines que todas las casas de la colonia
colonia de Roma necesitaba, lo llamaban. Entonces no sufre tiene enormes dificultades durante la revolución, sino se va adaptando, y ya después en los 20s, ya con la estabilidad que se crea, el padre de José Ernesto, Sanshiro, decide ya traer a su esposa de Japón en los años, la década de 1920, casarse, y se casan por la iglesia aquí, a pesar de conservar sus tradiciones shintoístas y budistas. Esa es la parte también de la adaptación de los japoneses. Pueden ser católicos y a la vez ser budistas sin ningún problema. Se casa ahí, y entonces pues así esa etapa de ellos que va a ser muy fructífera en términos económicos ya después del fin de la revolución. Que es cuando les va mejor. Yo recuerdo en tu texto que dices que es Álvaro Obregón particularmente el que le encarga los jardines del lado poniente del castillo, que es el lado nuevo, el lado que construye Obregón, y lo llena de flores. Y todavía, hasta hace no muchos años, Sergio, había en ese jardín flores que no tendrían una explicación y que notabas que estaban en las fotografías antiguas. Seguramente habían sido plantadas por Matsumoto. Ahora no, ahora ya existen otras, es otro diseño, pero seguramente entre los árboles están los que él sembró. Sí, sin duda. Y el hecho de que él se encargara además del resto del bosque de Chapultepec durante el proyecto de 1925 lo hace pues todo un espectro, un buen fantasma que cubre la vegetación de Chapultepec. Pero vamos un paso adelante. También por esas tradiciones de Japón, él está aquí, hace su primaria, pero después el papá lo manda a estudiar a Japón en los años 30. Lo manda a estudiar precisamente agricultura y zootecnia, diríamos nosotros. Mientras la familia se queda aquí, tiene una pequeña hacienda ahí cerca de Texcoco con sus invernaderos, pero este hombre de quien estamos hablando, José Ernesto Matsumoto, está en Japón estudiando en el momento más difícil de la historia de Japón. Platícanos un poco eso. Sí, es interesante aquí cómo las historias de México y Japón se van uniendo. O sea, cómo hay que entender la historia. Yo, a partir de lo que yo he investigado, cómo las historias tienen relaciones múltiples, globales. Y ahí, pues bueno, lo manda la familia Matsumoto, es económicamente muy pudiente. Él inclusive va con su madre antes a visitar a sus abuelos. Es de los pocos migrantes que puede ir en barco sin ningún problema regresar, porque económicamente iba muy bien. Entonces, sobre esa base, él ingresa al colegio alemán, pero después, pensando su padre y su abuelo que era necesario que se educara en términos de tener después la responsabilidad de los invernaderos, de las flores. Tenía propiedades por todos lados. Los Pinos había comprado propiedades. San Jerónimo, lo que conocemos como San Jerónimo, que era propiedad de Pascual Ortiz Rubio, luego se lo cede. Y entonces era propiedad ya después de la guerra de los Matsumoto, que luego venden. En fin, compraba y vendía. Pero bueno, con estas facilidades que ellos tenían, José Ernesto se va a estudiar a Japón. Es un gran shock, como él me dice, porque no hablaba el español, tampoco no hablaba japonés. No hablaba el japonés, y entonces además escribir el japonés con los kanjis, que son, sufrió bastante. Dice, para mí fue muy terrible, extrañaba a su nana Angelita, extrañaba la comida mexicana y sufre bastante, pero bueno, pues tiene la encomienda de sus padres de que se tiene que quedar, y estudia ya termina la primaria, luego la secundaria, y ya en la década de los 30, cuando los vientos de guerra empiezan a soplar muy fuerte, ya desde los 30, el conflicto entre Japón y Estados Unidos se va agravando, el ascenso del fascismo en Europa también, en el cual Japón va a funcionar como uno de sus aliados de Alemania y de Italia, pues empiezan a generar un ambiente de guerra
pues terrible dentro de esa década de los 30 y en el cual Matsumoto se va a crecer, y ya al inicio de la guerra en 1941 ya ingresa a la Universidad de Tokio, a la universidad y a la Facultad de Agricultura. La Universidad de Tokio es la más prestigiada en Japón, es una universidad realmente de élite, y ahí ingresa José Ernesto a estudiar agricultura y ganadería. Y en el año precisamente que inicia la guerra de las potencias del eje contra los aliados y el bombardeo de Pearl Harbor, etcétera, y la carga bélica que hay en el Pacífico, y él en Tokio estudiando, pero dándose cuenta de todo lo que está pasando. Y recuerdo que en tu texto que él te dice que se da cuenta que no van a ganar la guerra, que cada vez es más difícil y están más cercados. Y él está en edad, él nace en 23, para el 41 está, por supuesto, 41 a 44, está a 45, está en edad de ser reclutado. Lo que sucede, es decir, es llamado al ejército y le encomiendan una batería en una de las islas al sur del Japón. ¿Cómo lo vive? Pues en general ahí toda la población empieza a ser incorporada, sobre todo al final de la guerra. Cuando ya Japón pues está cercado por Estados Unidos, al principio en 1941, como dices, el ataque Pearl Harbor, el avance del ejército japonés en todo el sudeste de Asia, toma Vietnam, toma las Filipinas, en fin, es muy exitosa en ese momento. Pero cuando va avanzando la guerra, sabían, el mismo general Yamamoto, almirante Yamamoto, sabía que era muy difícil luchar. El encargado del ataque a Pearl Harbor había estudiado en los Estados Unidos y sabía que es una gran potencia, y que pues estos éxitos primarios del ejército imperial pues no podían sostenerse, y efectivamente sucede. Va avanzando los años y cada vez le pide que la población se incorpore a la guerra. Al principio pues son la gente mayor, los estudiantes no van a ser incorporados porque era muy importante que siguieran estudiando, pero ya al final de la guerra, en 43, 44, el gobierno japonés le pide a todos los estudiantes universitarios que se incorporen al ejército a defender a Japón, y eso sucede con Matsumoto. Lo preparan técnicamente para manejar las baterías antiaéreas en Japón, pero después lo mandan a Puerto Arturo, lo que nosotros conocemos Puerto Arturo, que era una posición japonesa en China, a estudiar esto de las baterías. Ahí hay fotos que muestran este estudio de Matsumoto allá, y ya después lo regresan a Japón y le piden que se incorpore, que sea la primera, digamos, barrera contra las fuerzas aéreas norteamericanas para cubrir Tokio. Y ya esto ya es al final prácticamente de la guerra, en el año de 45, cuando él ya está en la isla de Hachioji, es una isla cercana a Tokio, donde tenían que pasar los bombarderos norteamericanos, y él se tiene que encargar esa primera barrera de atacar a los aviones norteamericanos. Y hay una cosa que hay que decir: era un hombre de 22 años, era un escolar, y le encargas que una batería para dispararles a los bombarderos norteamericanos, que eran unos monstruos, sí, los B-29, pero que van muy alto. Y él se da cuenta, según tú nos cuentas, y que a su vez él te contó a ti, que no llegaban, decir, la distancia no daba, y entonces decide no disparar para no arriesgar una destrucción total de la isla.
es una decisión que tiene que tomar un muchacho que tiene 22 años. Sí, pues ahí ya toda la población es la que se incorpora y el que decide, dice, no, es inútil que gastemos nuestros obuses que no van a llegar hasta los 7,000 metros cuando los B-29 eran los modernos bombarderos norteamericanos, ya atacan a Japón. Y que además van a 2 kilómetros, sí. Y no alcanza, entonces es inútil. Entonces realmente gracias a eso creo que él se salva su vida, porque estos bombarderos destruyen Tokio. Todo, sí. Matan a 100,000 personas en el bombardeo más terrible de toda la guerra mundial. La ciudad de Tokio sufre este bombardeo del B-29 en marzo y no solamente destruye prácticamente toda la capital, sino mueren 100,000 personas. Mueren más que la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? De manera separada cada ciudad. Sí. O sea, ni Hiroshima tiene esos muertos, ni Nagasaki esos muertos de esa terrible bombardeo de bombas tradicionales y bombas de napalm incendiarias. Y hay que entender que Japón sigue siendo construido realmente con sus casas de madera. Entonces queda arrasada la ciudad de Tokio. Se entera José Ernesto y pues que sabe que su ciudad en la que él vivió y estudió pues estaba prácticamente ya destruida. Devastada, sí. Hay fotografías de la devastación de Tokio. Y efectivamente hay que tener en cuenta que Hiroshima y Nagasaki tuvieron un papel más simbólico para la posguerra, es decir, para el equilibrio de fuerzas y decir hasta dónde llega tu fuerza militar, que propiamente para la guerra que ya estaba decidida. Pero el bombardeo de Tokio fue terrible y casi no lo recordamos. Buscamos tenerlo en silencio. Sí, los 100,000 muertos, pero además la ciudad totalmente arrasada, hecha horizontal. Sí. Y hay algunas fotografías en donde están los sobrevivientes tapados con pedazos de madera que quedaron sueltos, con telas, además con una pobreza absoluta. Sí. Y guardando silencio. Sí. Es decir, ahí sí la disciplina japonesa, si nosotros nos quejamos de todo, de lo que sea, nos peleamos con el vecino, esta gente disciplinada aguantó lo que los occidentales llamaríamos estoicamente el final de la guerra, la derrota que debió sentirse como un dolor muy particular, sobre todo con esta sensación de patriotismo que tenían ellos, y después cómo vas a reconstruir. Lo importante de la guerra es la posguerra. Y ahí está José Ernesto, el mexicano japonés. Sí, ese es bien interesante, porque siendo mexicano, es de los mexicanos que luchó junto con el ejército imperial, porque es una nacionalidad, era mexicana. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pero fíjate que estos bombarderos no solamente destruyen Tokio, sino 60 ciudades. Hoy Japón, que se ve floreciente, Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama, 60 ciudades, quedó destruido. Y a pesar de eso, Estados Unidos decide lanzar las bombas atómicas. Sí, claro. Cuando ya no había resistencia, eran las mujeres, eran los estudiantes universitarios, los niños que tenían que prepararse para la invasión norteamericana. Entonces, imaginémonos esa destrucción masiva y esa ocupación, como dices, y esa disciplina. El emperador, el general MacArthur, que ocupa Japón, decide, él es el que realmente aconseja junto con los asesores que la imagen del emperador se mantenga. ¿Por qué? Porque él es el que dice a los japoneses hay que resistir lo irresistible y soportar lo insoportable, en su mensaje del 15 de agosto de 45. Y la población pues lo asume. Es cuando avientan la bomba, esa es la fecha del de Hiroshima. 2 días antes, cuando decide finalmente rendirse incondicionalmente Japón. Y gracias a esa disciplina, como tú dices, a esa unidad, esa visión que tenían los japoneses sobre el emperador,
asumen la derrota y reciben a los soldados norteamericanos, y no hay un solo atentado contra estos. Es, digamos, la ocupación más exitosa del gobierno de los militares norteamericanos. No sucedió en Afganistán, no sucedió en ningún lado, pero se debe a esta idea de los japoneses de que había que resistir en condiciones terribles, sin alimentos, sin casa, destruidas sus... Y el respeto a la voz del emperador. Uh-huh. El respeto a lo que el emperador les está diciendo. Entonces ellos asumen que hay que hacer esta reconstrucción de uh-huh. codo a codo con el invasor. Claro. Y no guardar rencor. Sí, esto es impresionante. Yo cuando he entrevistado a los japoneses, uno piensa, ¿no? Es el que más odia. Y ellos dicen, pues, es que nosotros fuimos culpables. O sea, nosotros invadimos y estamos pagando nuestra responsabilidad por haber hecho eso. Y bueno, también sucede en ese entonces que la situación era tan terrible que el general MacArthur ve una posible sublevación ya del pueblo japonés que no tenía alimentos, y decide importar alimentos. Cambia la política norteamericana de decir, Japón ya no se va a industrializar, va a ser un pueblo agrario, y ante el avance de la Guerra Fría, del enfrentamiento con China, con la Unión Soviética, que ya va a tener bombas atómicas, decide finalmente Estados Unidos industrializar nuevamente con los que armaron la guerra, con Nissan, con Mitsubishi, con los conglomerados industriales. Les tiene que ahora abrir las puertas para que sean los que reconstruyan Japón junto con Estados Unidos ante el avance de la guerra ya en Corea en 1951. ¿Sí? Y entonces Japón se industrializa. Y ahí viene lo que se llama el milagro japonés, pero este milagro realmente viene desde antes. Japón era un país ya industrializado desde antes, con una clase obrera pues educada, disciplinada, que es el que crea nuevamente este impulso japonés gracias a esas condiciones mundiales. Si no hubiera existido la Guerra Fría, Japón seguiría siendo un pueblo agrario, ¿no? Sí, claro. Como lo pensaba Estados Unidos, y ahí crece Matsumoto. En esos años terribles, cuando le pide su padre en 1947 que regrese a México, y él se opone. Esto es interesante. Dice, pues yo ya me eduqué aquí, yo hablo japonés, tengo que reconstruir lo que ya es mi patria nueva. Y su padre, Sanshiro, y su abuelo Tatsugoro, dice, no, tienes que venirte a México. Y es de los pocos migrantes que regresa, y de los extranjeros que es repatriado en 1947, porque estos permisos no se daban por el gobierno norteamericano tan fácilmente, y realmente se empiezan todos los migrantes que hay mexicanos allá, que no solo hay muchos hijos de inmigrantes japoneses que los agarra la guerra, regresan hasta 1951. Y Tatsugoro, grada las influencias que tenía con los presidentes, el contacto, regresa José Ernesto en 1947 a México, a un país que ya no conocía, que era otra vez totalmente distinto a lo que él había dejado y que apenas recordaba. Fíjate, cuando tú cuentas esto, también en tu texto, hay una cosa que me queda en la cabeza. ¿Cuánto tiempo se hacía en un viaje de México a Japón o de Japón a México en esa época? Sí, pues tan solo el barco que sale de Yokohama llega a San Francisco en 25 días. Ok, de Yokohama a San Francisco. San Francisco. Entonces, así llega José Ernesto, y de ahí pues como eran gente acomodada, vuela. Hay vuelos de ya en ese entonces de San Francisco, de Estados Unidos a México, y así regresa él finalmente a su casa en la colonia Roma. O sea, más o menos un mes y medio. Muy bien. Vamos a recordarle a nuestro público que el tema en esta ocasión es José Ernesto Matsumoto, más de 100 años de historia entre México y Japón, y nuestro entrevistado es el especialista Sergio Hernández Galindo, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Vamos a continuar ahora ya con el regreso de José Ernesto a México. Recuerdo, me puedes corregir, pero recuerdo que decías que él se había especializado más
en el asunto de la ganadería que en el de la agricultura y menos aún el de la florería. Sí. Y que llega a México y otra vez el papá le dice, pues lo siento mucho, Sí. te vas a dedicar a las flores y al negocio. Pero don José Ernesto, que está a mucho menos de la mitad de su vida en ese entonces, hace algo que yo creo que no lo hizo, lo negoció con el papá, que es dedicarse a las dos cosas. Sí, sí, sí. Y entonces se casa, tiene medio millar de vacas en el rancho donde tienen las flores, y también se dedica a tener leche de primera calidad, que también es un negocio floreciente. Sí. Sí, gracias los conocimientos que José Ernesto tenía en eso, pues era lo que él se quería dedicar, pero entonces, como tú dices, va a tener que encargar de producir las flores, se empieza a producir la Nochebuena, que se empieza ya a comercializar. No lo digo yo, lo dices tú, yo solamente estoy viendo lo que tú escribiste. Pero eso, ahorita hablamos de la Nochebuena. Y otras flores que eso se dedican los Matsumoto, pero le pide que él conoce muy bien la agricultura, la ganadería, y empieza a crear una de las leches preferentes que en los 60 se vendían por las casas, y que recibe premio por la calidad que tenía y que produce José Ernesto en un rancho muy cercano de la Ciudad de México, muy cerca de Texcoco, que ahí tenían, entre otras tantas propiedades que va a tener los Matsumoto, a producir la leche y a dedicarse a las flores, que van a seguir teniendo mucho éxito en la florería, y pues las plantas ya que se empiezan a vender ya de manera masiva, como esta, la Nochebuena, pues sigue siendo un negocio muy, muy próspero para los Matsumoto, al cual se va a encargar José Ernesto como hijo primogénito, que eso también pesa en la cultura japonesa. Claro que sí, porque además las demás eran hermanas, ¿verdad? Eran hermanas, y tiene un hermano más pequeño también. Okay. Fíjate, vamos a hacer un pequeño paréntesis para platicar de la Nochebuena. La Nochebuena es toda una leyenda en México. La conocemos como la flor de Moctezuma, y después Poinsett se la lleva a Estados Unidos. De hecho, su nombre científico es poinsettia, según me recordaba hoy en la mañana Antonio Saborit, porque estuvimos platicando de tus textos, Antonio Saborit y yo. Y me recordaba él que Poinsett se la lleva a Estados Unidos y la convierte en el símbolo de la Navidad. Por eso le llamamos Nochebuena. Pero en realidad se sigue produciendo en México, y lo que hace Matsumoto es hacerla masivamente y además que dure más. Porque el problema es que lo que nosotros vemos que es una flor, en realidad no son pétalos, son hojas. Y entonces se caen muy rápidamente para dejar efectivamente la flor. Y ese no es el chiste. Los Matsumoto lo que te venden es paisaje visual. Así es. Y entonces su trabajo está en cómo hacer que eso tenga más color, dure más, sea más atractivo, sea más importante, sea más fino. Entonces el negocio de la Nochebuena, así es, se va para arriba, igual que el de la leche, pero el de la Nochebuena se va para arriba. Y en esas fechas, y esto te lo digo yo por recordando cosas de cuando yo era niño, hoy tengo 70 años, entonces échale 60 años para atrás, cuando se hablaba de la florería de Matsumoto, era para la gente nice, y se iba a comprar y arreglaban en las bodas y en los banquetes, eran, cuando te decía flores de Matsumoto, porque además cuidaban que hubiera un sello, que supieras que las flores eran de Matsumoto. Y a lo mejor lo mismo para la leche. ¿Sabemos cuál es la marca de la leche preferente? No, fíjate que no, se vende como leche preferente, creo que sin ninguna marca, porque se tenía que distribuir de manera casera. Aunque sí. Ok. Y entonces, bueno, llegamos a los años 60. Matsumoto tiene 40 años. Sí, estamos pensando en un hombre muy maduro, y en realidad es 30 años más joven de lo que yo soy ahora. No, hasta pena me da, pero bueno.
Tiene 40 años. Estamos en el éxtasis que creó el gobierno de López Mateos. Ujú. Con todo este trabajo y con todas estas cosas. Y establece López Mateos relación formal cercana con Japón. Ujú. Y se lleva a Matsumoto. Platícanos todo eso. Sí, bueno, ahí los Matsumoto seguían siendo de los, digamos, inmigrantes de japoneses muy cercanos a los presidentes y a las clases, pues, pudientes. Y además, pues, tenían negocios que les permitían esta relación. Y ahí el presidente López Mateos es el primer presidente que va a visitar Japón, que tiene una visita oficial. Pero le pide a los Matsumotos que lo acompañen, porque pues que le expliquen las tradiciones japonesas, el protocolo japonés que hay que tener en estas visitas. Y entonces le pide a Sanshiro y a José Ernesto que lo acompañen, y viaja ellos antes para recibir al presidente y para alojarlo de acuerdo al protocolo pues oficial japonés, y que le introduzcan y que le preparen por reuniones. Hay algo que nos platica más en confianza José Ernesto. Dice, bueno, le vamos a preparar una fiesta con las geishas, porque sabían que el presidente era pues ojo alegre, ¿no? Dice, ¿cómo le vamos a hacer? Dice, con todo el protocolo y los en fin, ¿no? Bueno, son entre otras cosas que hacen este arreglo con el presidente y con López Mateos, y que le preparan esta relación que ya va siendo cada vez más importante, los intereses japoneses en México. Porque va creciendo ya una economía y cada vez tienen más interés en México, en las materias primas y en las industrias que tienen que exportar. Sobre todo la parte industrial y de las tecnologías de transistores. Esa parte si no la escribes tú, pero esa sí te la puedo decir, porque era lo que se dedicaba mi papá. Y es los transistores japoneses. Ahí estuvo la clave, cuando cambian los bulbos y empiezas a meter pequeñas cosas. Todo lo que tenemos que ahora es pequeño, el teléfono, todo nace de este ingenio japonés que creó transistores masivamente. Y entonces llegan en los años 60 televisiones con una pantalla de 10 centímetros que agarraban una imagen magnífica porque eran transistores. Sí, como bien dices, este impulso industrializador ya está la Nissan en México. Se empiezan a predecir los coches Datsun a finales de 1950. Es de las primeras armadoras que los japoneses montan en México, en Cuernavaca, en su vieja, esa ya casi prácticamente ni existe, hoy están en Aguascalientes, pero bueno, ahí ya empiezan a tener intereses los transistores, como tú dices, del señor Sony. Sony es el que los empieza a preparar, a producir de manera industrial, y todos los radios de transistores pequeñitos que también que son un éxito, los juguetes japoneses, en fin, estas industrias primarias, digamos, de los japoneses empiezan a tener éxito en México y empezar a crecer la industria japonesa de manera pues masiva. Y también ahí José Ernesto y la familia va a jugar un papel importante. Es la ligazón entre estas grandes industrias. Ellos, pues los japoneses buscan a alguien que los asesore, que sepa la cultura mexicana, que los oriente, y empieza a ligarse de manera también financiera para que los bancos entren aquí, los negocios también de otro tipo de alimentos, como va a ser el ramen. Ahora que es tan famoso el Maruchan, el ramen llega en los 70. El ramen es este fideo japonés instantáneo que se crea, le pones agua caliente y empieza a tener mucho éxito. Este ramen, también el whisky Suntory, no sé si tú lo llegaste a tomar, pero yo no sabía que existía whisky Suntory. Sí, ¿cómo no? Ese entonces se empieza a producir en el rancho de los Matsumoto, ¿no? Ahí montan la destiladora para vender este whisky. Y una cosa muy importante también es los restaurantes. El restaurante Suntory, que es tan famoso, que es un restaurante pues elegante, es de los primeros restaurantes japoneses que sale al exterior.
Suntory existe en Japón, pero el primer restaurante en el extranjero es en la Ciudad de México. Ya. Que los Matsumoto en los 70s, recordemos que todavía la inversión 100% extranjera no se permitía, entonces se asocia con los mexicanos y este es el negocio también de los Matsumoto, asociarse a estas empresas que no pueden tener todo el capital 100%, tiene que ser mayoritariamente mexicano, y así surge este restaurante Suntory, que está aquí también muy cerca en la colonia del Valle. Ya hay otro. Ya hay otros ya así por varios lados, sí. ¿no? Pero fíjate que hasta que no leí tu texto, no sabía yo que el whisky Suntory se destilaba en México. Yo siempre pensé que era importado. Porque hubo en los 60 una suerte de caja de Pandora japonesa. Porque aparecía todo, de lo bueno, lo malo, todo. Sí. Y para los que éramos niños en los años 60, nuestro primer acercamiento con Japón fue a través de caricaturas. Entonces veías Astro Boy y veías no sé qué, que eran caricaturas japonesas, pero que hablaban de robots, hablaban de tecnología, hablaban de... O sea, estaban metidos en otra cosa y nos meten a otra cosa, nos meten al futuro. Nos meten a pensar cómo va a ser el mundo después. Sí. Esto también es parte de la cultura japonesa. Aquí nomás, entre paréntesis, quiero decir que este éxito de la manga japonesa hoy, de las caricaturas japonesas desde los 60s, tiene su origen antes de la guerra. Los japoneses ya producían manga, millones de mangas, de estos cuadernitos de dibujo, para adoctrinar a la población japonesa, y otro tipo de mangas de distintos tipos, ¿no? Entonces tiene una larga tradición, por eso el éxito de hoy de ese tipo de industria cultural, ¿no? Que ya, y las caricaturas, que era parte. Godzilla, ¿se acuerdan de Godzilla? Sí. Que es ese que surge del desastre de la bomba atómica, este monstruo que es atómico realmente. En fin, sí, Japón ya está pensando en ese tipo de cosas, si nos meten al futuro, ¿no? Sí. Eran muy valoradas las televisoras Panasonic y Hitachi, según, que era la novedad de los estéreos, en fin, era la industria japonesa que ya se instala en México de manera masiva y prácticamente ya en todo el mundo. Y después entran a la fotografía y un montón de pequeñas cosas que han ido armando nuestro mundo y que no creeríamos que empezó tal vez con una jacaranda pedida a Chapultepec. Sí, me gusta esa relación, cómo va, ¿no? Sí, desde ese entonces hasta ahora, ¿no? Y cómo se va transformando. Y se sigue transformando. Si ahora los televisores pues ya no son los más importantes, dada la competencia que tiene la industria japonesa de Corea, de otros lados, pero cómo siguen innovando, ¿no? La Canon, en fin, esta empresa tan importante que si bien ya no puede, que sigue produciendo cámaras fotográficas, pero se dedica a producir otra gran cantidad de aparatos médicos, en fin, de primera tecnología, y cómo se están innovando estas industrias. Y decía yo pues entonces que si nos vamos caminando buscando el origen de esto, acaba en una planta, pero también acaba en un señor que se llama José Ernesto Matsumoto, que todavía vive, que tiene 103 años. Platícanos de don José Ernesto Matsumoto. Toda esta historia tiene un nombre y apellido al que le tenemos que agradecer, José Ernesto Matsumoto. Sí. Mira, pues yo me dedico a investigar la migración japonesa en México. Y bueno, pues los Matsumoto son una familia muy reconocida desde hace muchos años, y pues me interesaba conocer más a fondo la historia de los Matsumoto, de la jacaranda. Yo realmente descubro, y que ellos no sabían, porque esto de las jacarandas, el archivo en Washington que encuentro, donde es un archivo que los norteamericanos toman y que se llevan a Washington. Y ahí descubro esa relación de la petición de los presidentes para las jacarandas. Y entonces me interesaba averiguar más con ellos. Y entonces me acerco con la familia Matsumoto. Ya Sanshiro había muerto, Tatsugoro
pero pues también, por supuesto, su abuelo y su padre. Y me acerco con Ernesto hace pues cerca de 10 años y me sorprende su gran vitalidad y su memoria. Es sorprendente cómo todos los detalles los tiene en la cabeza, me enseña documentos, cuando estuvo en Japón, sus fotografías como soldado, y eso me fascina, tocar estas historias personales, pero que nos explican el mundo un poco más allá de la propia historia familiar. Sin duda alguna, la historia de Matsumoto pues es familiar, tiene mucho peso, pero también cómo liga la historia de México con la historia de Japón y la historia mundial, de los conflictos mundiales, de las grandes potencias que están ligadas y en el cual México como país periférico pues está inmerso. Y cómo dependemos de todos estos hilos, ¿no?, que nos van pues relacionando, y en el caso de José Ernesto, ¿no?, cómo lo llevan a la guerra, a ser soldado, a regresar ya en la reconstrucción, a traer inversión japonesa, a ligarse, a llevar al presidente López Mateos, en fin, que son pues partes de esta historia, ¿no? Afortunadamente pues José Ernesto está bien, ¿no? Es una persona todavía, sobre todo con disciplina. Él pues ha sufrido, pues se ha caído, él sufrió de la cadera, pero pues su gran esfuerzo, que él dice, no, yo me tengo que levantar, yo lo ayudaba, no me ayudes, yo me levanto. Te digo, a esa edad, dice, ese es el esfuerzo que siempre, como el que siempre vivió desde pequeño, ¿no? Afrontar las dificultades para salir adelante, y afortunadamente pues está muy bien todavía, y pues le mando un saludo de esta radio INA. Pero ahora sí. te decía yo que los japoneses ven a futuro. Él seguramente vio a futuro. ¿Cómo educó a sus hijos? Sí, sin duda. Bueno, sus hijos para este nuevo futuro también los manda a estudiar a sus hijas. Todas ellas tienen puras hijas, no recuerdo, todas son mujeres. Él las mandó a estudiar a la Universidad de California, y todas ahora son profesionistas pues muy destacadas en su campo, ¿no? Como tú dices, pensando sobre todo con la idea de la educación. Esto es básico no solamente para don Ernesto, que tiene posibilidades de mandarlos al extranjero, sino de todos los inmigrantes japoneses, que desde que llegan aquí, la primera escuela japonesa se crea en Acacoyagua, en Chiapas, con los inmigrantes en 1900 que llegan. Su preocupación era la educación de los niños, y mandan a traer profesores japoneses para que los eduquen, además de las materias en español, etcétera. Cuando la concentración de japoneses durante la guerra, que el gobierno norteamericano le pide al de Ávila Camacho que los concentre en la Ciudad de México, como sucede, todos los migrantes que estaban dispersos son concentrados en la Ciudad de México. La preocupación de los inmigrantes es las escuelas. Sí. Y fundan las escuelas en la Ciudad de México para que sus hijos se eduquen. Entonces, bueno, esta es la preocupación de don Ernesto por sus hijas y por sus nietos, que lo más importante es la educación, y que sigan con esfuerzo y con dedicación superándose, ¿no?, y aprendiendo cosas. Y fíjate, hay una característica particular del Japón y del inmigrante japonés, que es efectivamente la disciplina y esta idea de perfección. Y no es nueva. Fíjate que me estaba acordando ahorita que platicabas de un pasaje de Zapata y la Revolución Mexicana de John Womack, de cuando al inicio de la revolución en 1911, los hacendados tienen miedo de que los zapatistas ataquen las haciendas. Unos de ellos contratan una guardia japonesa para que los defienda. Y resulta que no eran japoneses sino coreanos, y hay una fotografía donde cuando menos alguno de ellos se incorpora a las tropas de Zapata. Las revoluciones son así, es una licuadora. Pero fueron traídos porque ya sabían que eran soldados disciplinados. Y eso es una tradición que viene desde el siglo XVII, cuando vino la primera embajada de Japón para acá.
Sí, bueno, Porfirio Díaz contrató a gente japonesa, sí, que preparaba las tropas en los artes marciales japoneses. Y también entre paréntesis, el gran pintor Nishizawa, que es hijo de inmigrantes, su padre era fue contratado por estos hacendados aquí cerca de la Ciudad de México para que cuidara las haciendas. El padre del pintor Nishizawa fue a la guerra ruso-japonesa. Entonces pues sabía de las artes marciales y vino con un grupo de inmigrantes japoneses y se dedicó un tiempo ya en la revolución a ser parte de las guardias de los hacendados, ¿no? Como tú dices. Y convierte a Nishizawa en un personaje imprescindible de la historia del arte de México. Claro. Me pregunta la cabina sobre su nana mexicana. ¿Volvió a ver a su nana mexicana, tú sabes? Sí, cuando él llega todavía ella vive. Ajá. Y bueno, pues no sé exactamente cuándo murió, ya no recuerdo, pero pues sí, él realmente la siente como pues parte fundamental de su educación, ¿no? Era una indígena, su nana, y le guarda, a mí me sorprendió, gran cariño a ella, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, también los japoneses en su educación y en su idea es educar al hijo y que y ellos trabajar, ¿no? Como es el caso de la madre de José Ernesto. Entonces, bueno, sí le guarda un gran cariño a su nana, ¿no? Es de las cosas que me ha contado. Pues muere ahí con los Matsumoto, no recuerdo en qué año, pero sí ahí va a morir su nana, ¿no? La que sí le sigue recordando, ¿no? Hasta el nombre me sorprendió que la tenía muy Angelita, presente. ¿verdad? Angelita. Sí, cómo no. Bueno, antes de terminar, vamos a cerrar con otra vez don José Ernesto Matsumoto, un hombre centenario, pero que seguramente está pensando en lo que sigue. Está pensando no solo ya en la educación de los niños, sino ver caminos de éxito industrial, de negocios, de la relación de México con Japón, de la relación con la Embajada de Japón. ¿Qué hace don José Ernesto? Bueno, ya a su edad él realmente ya no se encarga de ningún negocio, ¿no? Siempre está activo con una disciplina, levantarse, leer las noticias, en fin, desayunar, luego hacer una siesta, luego volver otra vez come, en fin, tiene una disciplina con la cual yo creo que se mantiene pues a su edad todavía físicamente bien, ¿no? Y ya realmente pues está retirado, disfrutando a sus hijas y a sus nietos. En ese sentido pues bueno, él recibió el premio de la embajada japonesa por su contribución a las relaciones entre México y Japón hace un par de años, y bueno, pues es el reconocimiento de la embajada hacia un ciudadano pues que es mexicano realmente, pero que ha contribuido mucho a las relaciones entre ambos países, ¿no? Y bueno, yo lo que espero de José Ernesto es que me siga platicando historias pues que todavía guarda seguramente en su memoria y que hay que escudriñar para aclararnos la historia de ambos países. Y el negocio de Matsumoto sigue siendo... No, la florería desaparecen ya prácticamente. Que todavía estuvo pues hace unas décadas funcionando la florería, pero ya no era la florería, ¿no? Ya había muchos negocios pues muy dispersos. Él realmente ya no se dedican a eso, vendieron prácticamente todos las propiedades que tenían, la unidad de Independencia, pues así se creó, en fin, de eso vive, luego asesorando a las industrias, pero él ya realmente desde pues los años 90 prácticamente está ya retirado, ¿no? Pues nos quedan solamente unos minutos, Sergio, y sí quiero
decir dos cosas. La primera, que esta entrevista es un homenaje a don José Ernesto Matsumoto, es un agradecimiento a él, a su familia, por todo lo que vemos alrededor y que se los debemos y no lo hemos ni sabido ni reconocido, por supuesto. Pues en este momento le hacemos un homenaje y se lo agradecemos. En segundo lugar, agradecerte a ti, porque tú fuiste la llave que nos permite entrar a este universo del mundo japonés en México, que normalmente lo tenemos como si fuera humo en nuestra realidad. Es parte de nuestra realidad, pero no la tenemos asida y tenemos que agarrarla. Sí. Sí, sin duda, como tú dices, a mí, pues sí, un homenaje a don Ernesto y a toda la migración japonesa que como él en distintos campos, áreas, pues ha contribuido con este país, están pues trabajando por este país. Como todos los migrantes en estos momentos, creo que es muy importante señalarlo, y quiero que también invitarlos a que pues visiten el segundo piso del Museo de Antropología, la sala de etnografía, que tiene un espacio dedicado a la migración y entre ellos están los japoneses. Entonces creo que fue un gran acierto de esta sala de dejar ese espacio, porque también los migrantes son parte de México. Esa, hasta donde yo entiendo, se debe en parte, cuando menos, a Delia Salazar, la directora de Estudios Históricos, que seguramente había platicado contigo. Así que esto sí es un enfoque importante del Museo de Antropología, porque sí le da una distinción con respecto a los estudios etnográficos anteriores. Claro. Y por último, Sergio, me gustaría que a nuestro público nos recomendaras qué leer, así como tus textos, qué leer para estar cerca de este universo, para meternos ahí. Con respecto a la migración japonesa, el texto clásico que se llama 7 migraciones en México, de María Elena Ota. Ella es una hija de inmigrantes. Sus padres llegaron a Sinaloa y luego ya en la concentración viene y es este esfuerzo. Siendo ellos muy, muy, muy pobres, la familia, al no tener recursos, de pronto se tienen que trasladar sus negocios y las escuelas de los niños se pierden. Ellos tienen que vivir en la hacienda Temisco, que es otro episodio de la migración japonesa. Es una hacienda que entre ellas participan los Matsumoto, comprándola junto con otros japoneses, con fondos que dejó la embajada, para que los más pobres tengan un lugar donde vivir y que cosechar, ¿no? Y así surge Temisco, y ahí vive María Elena Ota. Y luego ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras y estudia Historia, luego ingresa al Colegio de México, y su libro es clásico. Esa es la historia de la migración japonesa, y siempre hay que revisarlo porque trae muchos datos que nos sirven. Ese es un libro muy, muy, muy importante para entender la migración japonesa en México. Y pues yo haciéndome un comercial, mis textos se encuentran en Discover Nikkei en línea, que pueden consultar, y afortunadamente ahora esta historia de Matsumoto y otras decenas de historias más están en este Museo de Japoneses Americanos, que tiene la función también de difundir la historia de los japoneses en todo el continente. Ahí hay muchas historias que tienen que ver con esta historias de José Ernesto, esta muy exitosa, ¿no? Pero también trágica durante la concentración. Sí, claro. de todos los japoneses durante la en guerra. México, que son considerados enemigos cuando habían ya nacido en México sus hijos, y aún así, por presión de los Estados Unidos, son concentrados en Ciudad de Guadalajara y de México. Afortunadamente no los meten en campos de concentración como sucedió en Estados Unidos. 120,000 migrantes de japoneses americanos, cuyas 2/3 partes eran norteamericanos, son concentrados sin ninguna causa, considerados enemigos por una orden ejecutiva, la 9063, que hoy están expidiendo. Entonces esa es mi gran preocupación. No, pero tu preocupación es absolutamente correcta.
Todo apuntaría que por ahí va a haber algo en el futuro muy doloroso. Sí, esto es terrible, por esas historias nos sirven. En particular esta 9063, que es una orden ejecutiva, dice todos los japoneses son enemigos de Estados Unidos ante la guerra, efectivamente, pero también incluye a sus hijos que ya eran norteamericanos. Sí, claro. Y que después los presidentes posteriores, dada la lucha de los mismos migrantes japoneses americanos, les piden disculpas porque se dan cuenta que fue ilegal totalmente lo que hicieron. Pero se les olvida. Sí. Porque sí, antier todavía salió cómo van a tratar a los hijos de mexicanos nacidos en los Estados Unidos. Sí, sin duda. Por eso estas historias son importantes. Son muy importantes para retomar ahora. Entonces, si se mete uno en la página y busca Descubra a los Nikkei, van a encontrar lo que es la historia de estos japoneses en México. Ahorita que decías de María Elena Ota y lo de Temisco, pues tiene que ver también con que Civac estaba muy cerca de Temisco. Es decir, todas estas industrias tienen a sus asesores y sus promotores ahí muy cerca. Hay una articulación, no se dan las cosas por casualidad. Sergio, pues yo me atrevería a decirle a nuestro auditorio que lean tu texto, José Ernesto Matsumoto, 101 años de historia entre México y Japón, 2 partes. Están en Descubra a los Nikkei, búsquenlo ahí, son 2 textos que se leen en un rato muy agradable, está escrito muy bien, sin citas al pie y esta erudición académica, pero se nota que tu fuente fue don José Ernesto Matsumoto. Sí, así es. Pues no me queda más que darte las gracias. Se nos acabó el tiempo de entrevista, darte las gracias a ti y a don José Ernesto Matsumoto. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Sergio Hernández Galindo. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia como titular y a la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la realización, Eva Animaldo Morales, que es quien siempre nos surte de información y nos permite platicar con nuestros especialistas. Y lo digo porque si estoy pensando que no agradecemos debidamente a las que le debemos, quiero agradecer esto, en particular a Eva Animaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.